eh, todo. Yo soy Valeria, es el teléfono de mi hermano, de Ah, mi hijo. disculpa, disculpa. Hola Valeria. Yo relaciono esto que ella estaba hablando recién con lo que estuvimos viendo en psicología, que era el caso del pequeño Albert, que era un bebé al que exponían a situaciones traumáticas, digamos, generaban miedo. Estoy viendo, relacionándolo con eso, no sé si tiene algo que ver o no. Sí, Sí, que sí, en realidad todas las materias se relacionan entre sí, por eso que tenemos ese boom de tanta información. Yo tengo otros conocimientos sobre lo que significa la sinapsis en la cabeza. Sí, yo también por eso estoy pidiendo que me refresquen o para Refresquen tratar o para de tratar aislar de un aislar un concepto. concepto. Por eso se me está mezclando todo y creo que no me quedó claro ese concepto como para diferenciar. También tenía visto a la sinapsis de otra manera, digamos. Bien. Lorena, Profe, Sí, profe. Valeria, ¿puedes apagar un ratito tu micrófono? Que hace como un... es que yo estoy conectada con el teléfono porque no me anda el de la computadora, por eso. bien. Bueno, desactivo yo entonces un ratito. Bien. Silencio un ratito. Lorena, decinos tu concepto de sinapsis. Profe, Bien. Una de las chicas, no sé si fue Laura o si fue Valeria, expuso perfectamente las partes que tenía una neurona. Nosotros nacemos, los seres humanos, con una cierta cantidad de células en el cerebro que son capaces de conectarse entre sí a través de las dendritas, que son las finales de esas células de manera de estrella, y ahí hacen sinapsis. Estas descargan una energía eléctrica entre cada una y ahí van generando otro tipo de energías que van a hacer que estos recuerdos o que estos conocimientos nuevos se entrecrucen con los viejos y formen un nuevo conocimiento. Eso es lo que yo tengo como lo que es una sinapsis. Esos recuerdos van a hacer que permanezcan o se fortalezcan en nuestro sistema neuronal. A los 5 años hay una primera poda neuronal y por eso son los primeros 5 años tan importantes en el ser humano, donde nosotros tenemos que llenarle de estímulos al niño para que esas neuronas tengan ese entramado espectacular que se da a nivel neuronal. Después a los 10 o 14 años existe otra poda también fuerte y a partir de ahí hay estudios que dicen que se siguen incorporando otras células, pero ya en un porcentaje de edad nosotros ya dejamos de producir esa cantidad de células neuronales. En esa potencia se reproducen, pero no en esa potencia como en los primeros 7 años de vida. Yo tengo ese concepto de sinapsis, profe, no sé si es errado. Bien, sí, Lorena. eso es la sinapsis. Por eso también el autor habla de la alimentación en la primera infancia, de lo importante que es la alimentación en la primera infancia. Y da un ejemplo, por ejemplo, yo tomé un solo ejemplo porque daba varios ejemplos. El de Israel, en el cual hubo un problema con un grupo de niños, o sea, de su país, que sufrieron problemas neurológicos. Y ellos investigaron y pudieron detectar que el problema estaba en la leche en polvo que los niños tomaban. ¿Y cuál era el problema de esa leche? Que le faltaba una vitamina muy importante que alimenta al cerebro, por supuesto, que es la B1. No me acuerdo bien el nombre porque era bastante complejo. Y bueno, y después ellos investigaron y detectaron que el fabricante de esa época, en ese momento, por problemas económicos, o sea, no agregaba esa vitamina a esa leche. Entonces después, para solucionar eso, volvieron a ofrecerle esa leche a los niños, ese grupo de niños, eh, y con el tiempo ellos pensaron que, bueno, que mejoró la alimentación de los niños, que no pasó nada. Pero con el tiempo detectaron que muchos niños tenían problemas
problemas en el lenguaje. ¿Sí? No sé si llegan a entender lo que le quiero decir. Sí. Bueno, Sí. escuchen, yo quiero, ¿por qué ustedes se confundieron? Le explico por qué. Ustedes se confundieron por esto. Tenemos la sinapsis, ¿no es cierto? La sinapsis que tiene su función y su procedimiento a nivel biológico. Ujú. Desde el eje Mira, dije el médico. concepto, yo me fui al caso, no, me No, encantó. no, desde el eje médico. Después tenemos todo lo que o sea, después tenemos los recuerdos que produce la sinapsis de acuerdo a las experiencias que ya no tiene que ver tanto con lo biológico, con el eje médico, por eso no confundimos. La compañera da el ejemplo de los ratones, ¿sí? Para nosotros poder adentrarnos más y ejemplificar mejor, después dio el ejemplo de los niños cuando vienen al jardín y demás que producen miedo, que aquí ya entra el tema ya de las emociones, que Laura también nos las nombró cuando habló del cerebro del lado izquierdo, del lado derecho, ¿sí? Que vos nombraste las emociones, ¿sí? Por eso hubo una confusión, pero me encanta que haya confusión y que se debata y que se entrame, porque uno no se va a quedar quiere decir que están no Es que solamente... justamente con esto, profe, se trata de retroalimentación y de hacer una sinapsis. Claro, sí, pero bien, Sí, Laura. porque el autor también ahí demuestra cómo reacciona la neurona ante el aprendizaje, todas las modificaciones que Exacta. surgen en el momento y cómo se comunican las neuronas entre sí para producir ese aprendizaje, ¿sí? A eso lo que se tiene entendido, como dice la profe, saliendo del nivel biológico y de los recuerdos, una vez que las neuronas hacen, como quien dice, la sinapsis, es cuando se produce la sinapsis, cuando se comunican una con otra. Bien. Daniela, ¿algo que quieras aportar? No sé si se me escucha, profe, yo hoy estaba hablando. Sí. Se me escuchó una parte por lo menos porque después me entré, salí. Claro. ¿Pero se me escucha ahora? Sí, se te escucha. Ah, bueno, yo quería hacer una aclaración con respecto a eso, que usted decía que el proceso se llama codificación, que es justamente a esa unión, a ese proceso de la memoria donde ciertas neuronas se comunican con otro cierto grupo de neuronas. Y así es como se producen los... Se le sale cada rato por el internet, me imagino. No te escucho, profe. Laura, sí, se ve. Sí, a mí me falta Vamos a ir cerrando. Sí, yo no pago una participación, me faltó. Evidentemente tenés como Lorena Ramírez aportes interesantes en cuanto a su experiencia. Hablaste de varios alumnos, ¿no es cierto? Nombraste a quienes tienen esquizofrenia. Uh-huh. Así que yo lo voy a tener en cuenta para el cierre de la última clase. Bueno, más que nada era sobre estos trastornos, ¿sí? El autor menciona que todos pueden aprender, todos aprenden de diferentes formas, no importa que tengan algún trastorno o alguna lesión que haya sido por un accidente o en el parto y demás. Siempre puede aprender de diferentes formas. Si ahí menciona, por ejemplo, que puede aprender de forma oral, de forma escrita, con elementos que sea de acceso al aprendizaje, ¿sí? Por eso es que da tantos casos, por ejemplo, de que tienen trastornos, que tuvieron accidentes ya de niño y adolescentes lograron cumplir con su objetivo y tienen un título, ¿sí? Ya sea de pintor, de escritor también, inclusive de acuerdo al trastorno, ¿sí? Claro, porque lo que menciona también el autor sobre el aprendizaje, que para el aprendizaje es importante siempre desde el seno familiar, ¿sí? Nosotros traemos un aprendizaje ya con nosotros desde la familia. Lo vamos enriqueciendo en el jardín, por eso dicen que es tan importante desde niño hasta los 5 años, como decía Lorena,
porque los chicos son una máquina. Todo lo que pueden aprender, ellos lo aprenden y después lo llevan a la práctica, ¿sí? En ese momento, desde jardín, nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a su conducta, su comportamiento, sus emociones, inclusive podemos detectar si tiene un trastorno, ¿sí? Y eso se termina de completar en la secundaria, ¿sí? Yo estoy en la parte de secundaria, por ejemplo. Ahí me doy cuenta si ese trastorno tuvo avances o tuvo un retroceso, por ejemplo, y de qué parte trabajar el aprendizaje con ello, ¿sí? Y también este autor dice que la familia es un rol fundamental para ese aprendizaje. La familia, la institución y el ambiente, todo el contexto en general. Y que es importante saber todo sobre el sistema nervioso, porque nosotros como futuros psicopedagogos vamos a tener casos que nos traen un diagnóstico, tenemos que saber interpretar y de qué forma brindarle esa ayuda, ese apoyo a los estudiantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al grupo? Mientras avanzamos. Uy. Voy a desconectar el... Voy a silenciar el de Valeria. Noelia, que estaba anotando, ¿no te quedó pregunta? No me quedo porque llega este proceso de memoria neuronal. Después les paso. Está haciendo sinapsis, ¿eh? Bueno. Y llevamos a ver qué tenía que hacer. Bueno, les comento. Con el permiso del señor Agustín González, no Insaurralde, que lo bauticé yo con Insaurralde, no tengo idea por qué. Bien, el alumno, nuestro compañero, ¿no es cierto?, no se siente muy bien. Así que yo, la verdad que teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que siempre es un muy buen aprendiente. Tengo un muy buen criterio de él y de su grupo. Si ustedes no tienen problema... Si me permite usted y los compañeros, no es porque estoy nervioso. Leí todo con domino, pero me vacuné ayer y estoy totalmente con la mente que se me va para todos lados, así que no voy a poder desarrollar el tema tan importante que me asignó usted, profesora, ¿sí? Así que, no sé, yo dejé a su criterio si damos o no la charla, ¿no es cierto? Sino para cuando usted diga. Muchas gracias. Bueno, bien. Yo prefiero, sí, que lo dejemos para el próximo martes. Si el resto de los compañeros están de acuerdo. Sí, todos levantan el pulgar. Por favor. Bueno, Agustín, vos y tu grupo entonces, el martes. ¿Sí? Acá estoy anotando. Bueno. Leonardo Tobales se encuentra. Sí, profe, acá estoy. Hola, acá Leonardo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, gracias por quedarte hasta lo último. ¿Sí? ¿Cómo estuviste con tu tema? Reciclen el cerebro. Reciclen su cerebro se llama. ¿Qué significará reciclen su cerebro? Porque hasta ahora el cerebro es una máquina. Se congeló nuestro compañero. No, ahí está. Bueno, a ver, te escuchamos. Sí, estoy, profe. Bueno, como sabrán, bueno, pido disculpas porque mis compañeras hicieron unos cuadritos hermosos, unas presentaciones fantásticas, y a mí me tienen que ver la cara, lastimosamente. Toda disertación. Al tener tantas pasiones, bueno, se me dificultó un poco el plasmarlo. ¿Querés que comparta? ¿Querés que comparta? Fue porque yo me quise conectar en la computadora y el internet era feísimo y me conecté con el celular y ahora me estoy quedando sin batería. Entonces le enchufé la batería y parece que con el hecho de estar conectado, por ahí me interfiere un poco, pero la idea es compartir un que leí, me encantó muchísimo hablar sobre
reciclaje del cerebro. Entonces, lo que hice fue tomar puntos principales que en mi caso creí que eran bastante primordiales para poder entender sobre lo que es el reciclado y bueno, tomé unos puntos, lo planeé como ideas, así que voy a hablar del reciclaje del cerebro, la hipótesis del reciclaje neuronal, las matemáticas reciclan los circuitos del número, la lectura recicla los circuitos de la visión de la habla, también divisiones, ecuaciones y rostros y los beneficios de un ambiente enriquecido. Es como que de las compañeras hago un combo mix, un combo de todo, así que bueno, y paso por paso y bueno, ampliando de lo que yo estoy teniendo. Bien, para el cerebro, el autor habla que al nacer nuestros circuitos cerebrales están bien organizados, es como que nacemos, lo mismo, va a ser una redundancia, desde que nacemos nuestro cerebro, los niños, venimos con un conocimiento ya de la misma evolución. Como dijeron las compañeras, y esto es repetir, podemos discernir en tamaños, objetos, espacios, incluso determinar el tiempo, reconocimiento también, tanto de sonidos, rostros, sistema general. También acá tocamos, el autor toca o amplía un poco más sobre lo que es la plasticidad cerebral, que muchos, a mí me costó, pero tuve que buscar y tuve que, como dijo la compañera, tuve que retroceder, leer los capítulos de las compañeras como para poder entender un poquito más sobre lo que habla. Habla de la reorganización de las conexiones terminales del sinapsis que modifican cada vez que adquirimos nuevos conocimientos. Que aquí amplifica que nosotros, cuando nacemos, nuestro cerebro, a diferencia de los otros animales o de otros seres que tienen capacidad de aprender, de adaptarse al uso, nosotros también tenemos esta misma capacidad, con la diferencia que nosotros tenemos una educación donde nos vamos usando a medida que vamos evolucionando, a medida que vamos creciendo. Algo muy puntual y muy fantástico. Bien, dentro de tenemos la capacidad arimétrica y la geometría. Tenemos la capacidad de reconocer figuras, rostros y especialmente cantidades. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros podemos tener la capacidad, y como comentaron las compañeras y estuvieron trabajando con respecto a esto, vemos que un bebé puede diferenciar tamaños, cantidad y puede interpretar las dimensiones y las cantidades. Como dice también, puede ordenar de izquierda a derecha. Una criatura entiende, si bien no sabe específicamente, pero sabe reconocer lo que es poco y lo que es mucho. Es lo que habla de eso. Habla de esa cantidad, espacio, utilizar. Esta competencia dice que, volvemos a ampliar, que compartimos con los animales, entonces es una edad innata. Es como decían las compañeras, desde la panza, ese feto o esa criatura, ese ser que está creciendo actualmente, comienza a adquirir ya desde el momento cero, por la misma sangre, por la misma evolución, ¿no es cierto?, esa capacidad de poder avanzar, crear y, bueno, obviamente adaptarse a los tiempos. Si voy muy rápido me di, porque por ahí de los nervios uno tiende a hablar. Digan yo. Bien. Vamos, las hipótesis del reciclaje neuronal. ¿Qué significa? Tomé este porque me llamó mucho la atención, porque habla que es la modificación del circuito cerebral preestablecido. Nuestros circuitos cerebrales están sometidos a restricciones anatómicas heredadas de la evolución. Hay una compañera que comentario o que acotó que, como dijo, de la materna, esa es la limitación, dependiendo de dónde nos ubiquemos. No tenemos la capacidad, cuando somos bebé, un bebé recién nacido tiene la capacidad de aprender todo tipo de lengua, todo tipo de cultura, todo tipo de situación, porque dependiendo de dónde esa criatura nazca, obviamente esa va a ser restricción. También, sí, como dijo otra compañera, también depende mucho de la estimulación que los padres le den a esa criatura, de esa capacidad, de esa acción que se le brinde, o todos esos conocimientos que se le plasma o se le enseña a temprana edad. Bien, eso creo que vamos a ver
de la plasticidad vamos a tocar mucho en mi cuadrito ahí, que si me siguen. Si me siguen, si me siguen. Bien, como dice, cada nuevo objeto cultural que intentamos se debe encontrar su nicho neutral. Acá también, como busqué en el material, sino que también estuve buscando en y diferentes autores, el nicho neural. Hermosa la palabra habla, nicho. Sí, el nicho, feísimo el nicho, pero bueno, le dicen el nicho neural. ¿Qué sucede con el nicho? Lo mismo nosotros, igual que en mi caso, como le comentaba a la profe por privado, me cuesta un montón hacer cuadros o conceptuales, soy pésimo, soy malísimo. ¿Qué sucede? En este que es un conocimiento nuevo que yo no lo sé, pues, igual que Agustín, como 5 años, 7, dejé de entonces volver otra vez a estudiar esta carrera, es iniciar, es comenzar de cero. Entonces, como yo no lo tengo incorporado a mi actividad de lectura y mi actividad de desarrollo para los estudios, entonces yo tengo que enseñarle a mi cerebro que ubique este nuevo aprendizaje en un lugar de mi cerebro y que ahí se alimente, y con el tiempo de aprendizaje se va expandiendo. Eso es lo que desarrolla en esta partita, pero por eso tomé este pequeño pedacito de lo que explica que cada nuevo objeto cultural que inventamos o que adquirimos se debe encontrar su nicho neutral. ¿Qué quiere decir? Un lugar en nuestro cerebro para que con el tiempo y la práctica ese nicho vaya a crecer. Obviamente no tirar todos los muertitos ahí, sino que tirar los conocimientos para poder fijar ese lugar a medida que voy avanzando. ¿Se entiende? ¿Está ahí? ¿O voy rápido? Bien. Sí, la educación un poco rápido, debe pero hacer se su entiende. trabajo respetando La educación debe hacer su trabajo respetando los límites neuronales. Acá también comparto mucho con otra compañera que también comentó el tema de las limitaciones con las en los chicos de los hogares, de sus casas, aprender a estar y en capacitarlos y enseñarlos de acuerdo a sus necesidades. Creo que ahí donde empalmamos con todo lo anterior, donde hablamos sobre la amnesis, algo así es, creo que dijo, que es la previa para entender cómo el alumno o ese niño está, y entonces en base a eso el docente adaptarse para poder enseñar a ese niño. ¿Entendió? Creo que lo dije bien, creo que una compañera lo dijo. ¿Bien? Sí, digamos, el anamnesis en sí es es para ir elaborando una primera hipótesis, ¿sí? Es un análisis de datos. Es para ir elaborando una posible hipótesis diagnóstica, digamos. Es nuestro norte. Bien. Para ir avanzando. Bien. Sí. En el reciclaje se habla mucho de crear. Se habla mucho de crear algo nuevo, pero siempre a partir de lo viejo. Es como que estamos haciendo nosotros. A medida que pasa el tiempo nos vamos adaptando y reeducando para poder ser futuros mejores profesionales debido a los pasos anteriores. Entonces me gusta muchísimo ese tipo de reciclaje, donde nosotros para crear cosas nuevas, viejo siempre sale. Incluso todas las matemáticas, la ciencia, lo que venimos aprendiendo, eso es lo que también marca mucho Thor, y da unos cuantos ejemplos sobre eso. Ya me perdí. Me perdí en bien. Bueno, de un circuito neuronal preexistente en una dirección. Muchas veces utilizamos conocimientos de las historias pasadas, y cada profesional toma una nueva dirección sobre algo que pasó, un ejemplo que da sobre la historia, por ejemplo Argentina, dependiendo de cuál tipo de profesional analice esa situación, va a llevar esta situación, como comentó la compañera, el 11 de septiembre, va a ir derivado de qué tipo de profesional tome ese suceso y lo transfiera tanto en análisis
de matemático o el ingeniero va a ver el de la estructura, el profesional humanístico obviamente va a ver esa situación con respecto humanística y así sucesivamente, lo que dice que de acuerdo a un tema, de acuerdo a cómo se aborda esa situación, va a ir hacia diferentes direcciones. Creo que se entendió, quise explicar bien. En realidad es un poquito más largo, pero bueno, lo quise hacer. Bien, aquí también habla sobre el reciclaje, que también se suele utilizar en dos situaciones, con las personas y con los materiales. Con las personas, ¿qué sucede cuando una persona, en este caso, siempre me pongo ejemplo yo, otra no me acuerdo, es cuando comenzamos o tomamos la decisión de aprender algo nuevo. Ahí estamos haciendo un reciclaje. Cuando una persona debe cambiar de trabajo, ahí está haciendo un reciclaje. Cuando una persona tiene un accidente por ir a alta velocidad, bueno, esa persona se aprendió a no ir a altas velocidades. Con respecto al material también existe un proceso de reciclaje. ¿Por qué? Porque muchas veces en esto que estamos en este aprendizaje de utilizar materiales, transformándola o la reconstruimos en algo nuevo. Puede ser, como se está viendo muchísimo, el reciclaje del plástico, de las bolsas, incluso se está haciendo ladrillos, materiales de construcción, que especialmente los bloques, de materiales de basura. A través de una compañía, entonces estamos realizando un aprendizaje novedoso de algo que tenía un solo uso y lo estábamos cogiendo nosotros. Eso también plantea, entonces ahí también hay un reciclaje. ¿Por qué? Porque estamos utilizando parte de nuestras neuronas para transformar algo y buscar otra utilidad o un segundo uso para un objeto. ¿Puedo tomar un Tere? Entonces tiene que ver... ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro, profe. Sí, Si sí. nosotros queremos, entonces, hablando de esto del reciclaje, ¿no es cierto? Si nosotros queremos relacionarlo con el aprendizaje, tendrá que ver cuando siempre decimos que tenemos que tener en cuenta los saberes previos. Nosotros tenemos en cuenta los saberes previos de nuestro alumno. Yo tengo entendido que sí. Bueno. Porque de eso se va a tratar esto que dice él, de reciclaje. Eso es lo que estoy captando y anotando. O sea, de dónde yo docente voy a sacar lo que yo mismo tengo desde mi anterior conocimiento para explicar a mis alumnos. Eso es lo que yo más o menos estoy tomando como hilo. ¿Estás de acuerdo, Leonardo? Sí, es como que en esta producción de la hipótesis del reciclaje neuronal, que es reciclar el cerebro, es como que él quiere apuntar de que nosotros tenemos un grado de evolución, como dice, todos los seres animales que respiran tenemos, como decía la compañera también, todos tenemos ya capacidades innatas de nacimiento, con la diferencia, el ser humano es el único que tiene la capacidad, logró la capacidad de evolución, de ir aprendiendo con el pasar del tiempo en base a las experiencias anteriores. Eso debería ser reciclar nuestro cerebro o reciclar las sapiensas aprendidas anteriormente. En este caso, yo que no entendía nada sobre lo que era la carrera psicopedagogía, a medida que voy aprendiendo y voy leyendo y voy escuchando a los compañeros y participando en la actividad, voy generando nuevos conocimientos, y hay algunas cosas que yo sabía o entendía por curiosidad, que busqué por mi manera, y hoy en día cambió totalmente o sumé más ejemplos y sumé más conocimientos a lo que ya tenía. Bien. Al principio también hablábamos del saber invisible, ¿recuerdan? Sí, exactamente. Ahí está la parte. Sí. Esto entonces, de extraer lo innato con lo adquirido y se forma sacaste la palabra a la boca, Lorena. Bien. Perdón, Laura, ¿qué dijiste? Perdón, profe. No, sí, por le digo favor. esto de que él habló de lo innato, sí, que siempre
el sujeto trae lo innato y lo adquirido y va formando sus nuevos aprendizajes, como esto que dijo Lorena, del saber inicial. Bien. Sí, y avanzando un poquito, y voy a entrar justo en el tema de otra cosa, donde las matemáticas reciclan los circuitos del número. Quiere decir que nosotros ya teníamos incorporado, como dice, tanto los seres humanos, los monos o cualquier tipo de animal, tiene conocimiento de la matemática de la aproximación, como ya explicó la compañera. O sea, yo si soy analfabeto, yo soy chico, yo no entiendo nada, yo sé que si persigue un lobo, por ejemplo, un lobo, bueno, me puedo llegar a defender, pero si veo que viene 60, obviamente me voy a dar cuenta de que tengo que salir corriendo si no me devoran. A eso es lo que voy, o sea, los seres vivos tienen ya esa inteligencia, tienen esa sapiencia ya que viene con los genes, que habló también otra compañera, donde traemos a través de ya nuestra gestación algo de conocimiento innato, donde obviamente con el tiempo, obviamente solamente los seres humanos tenemos la capacidad de evolucionar y seguir adquiriendo mayor conocimiento. También vamos adelante, que voy a hacer un ejemplo, voy a tocar también el tema de los monos, que bien, a ellos se les puede enseñar y aprenden limitadamente, pero para que ellos puedan reaccionar necesitan emoción o necesitan un estímulo externo para que puedan realizar cualquier tipo de tarea. A diferencia de los seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de poder discernir entre una cosa u otra. No sé si Sí. Sí, se entendió. Bien, las matemáticas aprendemos en la escuela, depende también de circuitos antiguos, también habla el autor, parte que me gustó mucho, porque también dice que las matemáticas actuales por ahí a veces un poco diferentes a las anteriores, a medida que va pasando el tiempo, como decía hoy, va a diferentes puntos dependiendo de la persona que tome ese aprendizaje y lo transfiera, y como lo estamos haciendo ahora, todo lo que estamos haciendo nosotros ahora, en su momento es una captación de saberes indistintos que en su momento cuando seamos profesionales vamos a ir aplicándolos y mejorándolos dependiendo de cada uno de los temas. Habla mucho de la matemática, ¿por qué? Porque como hablamos una compañera también, un nene se interioriza mucho por querer, se interesa por los bloques, por formas geométricas, es como muy curioso, le gusta rayar cuando vuelve a mostrar. ¿Por qué? Porque le gusta todo lo que tenga que ver con la experimentación de tamaños, volúmenes. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya viene en nuestras células, ya viene ya anticipado. Entonces, venimos con estos conocimientos, aprendizajes ya de la panza. Entonces, lo que dice que a medida que nacemos, cuando la criatura nace, lo que hace es reconvierte y potencia de acuerdo a las acciones que las personas, tanto los familiares, que siempre es padre madre, estimula o siga estimulando, ¿no?, a esa criatura en proceso de infancia. También dice que la mejor etapa de la plasticidad es desde el nacimiento hasta los 4 años. Comienza del año 1, los primeros años, hasta la edad de 4 años, según los estudios, tienen mayor plasticidad cerebral, donde realmente el niño adquiere mayor conocimiento, donde ese niño está más capacitado para poder absorber especialmente todo lo que tenga que ver con matemáticas, con figuras geométricas. El niño tiene mayor captación y reconocimiento, obviamente, de imágenes. Creo que hasta ahí voy bien. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. Los demás, es muy importante este dato que quizás no lo sabían, de la plasticidad neuronal. ¿Sí? Y es algo importantísimo que podamos conocer todos, que la plasticidad, si bien se da profundamente en este
primera infancia nos acompaña durante todo el trayecto de la vida, por eso podemos seguir aprendiendo siempre. Bien, bien. Uno de los estudios, creo que aquí ya tomé solamente el ejemplo, como estamos hablando, cómo influencia las matemáticas en el desarrollo cerebral de un bebé o de una criatura, de un infante en proceso de aprendizaje. Ellos hicieron un experimento con 3 matemáticos ciegos, y ellos, a través de acciones, a través de controles, a través de test, descubrieron que ellos utilizan la misma cantidad o las mismas neuronas que matemáticos que pueden ver. Entonces también el autor, a través de sus estudios, demostró que no importa el tipo de discapacidad, sea visual, sea auditiva, el cerebro aprende igual de todas maneras. ¿Y por qué aprende eso, Leonardo? ¿Por qué el ser humano puede lograr hacer esto? Porque esa plasticidad que tienen nuestras células van a tratar de cubrir esa parte faltante que esa flexibilidad, esa flexibilidad, exactamente. Los nichos neuronales lo que hacen también, o vos decías, para poner los muertitos no muy lejos de eso, está ahí es donde nacen las células, las neuronas. Bien, es justo eso lo que estaba por comentar y ampliar con el ejemplo, donde él demuestra que ahí donde una vez más el cerebro demuestra, o la formación o el ser humano muestra esa capacidad de transformación y reciclaje del cerebro. Como una compañera habló sobre los hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, donde a la faltante de lo que tenga que ver con la visión, que eso entrar ahora, por eso justo hacia la introducción de este ejemplo, porque ahora voy a hablar sobre la lectura recicla los circuitos de visión y la lengua del habla. Para leer reutilizamos el área dedicada a la visión y al procesamiento de lengua hablada. Quiere decir que a través de nuestra visión, los ojos, nosotros cuando enseñamos, creo que las maestras van a estar chachísimas con esto, porque ellos enseñan a través de imágenes, y abajo hay lectura, hay letras donde el niño aprende a asociar imagen con palabra, palabra con imagen. Entonces, y lo que él plantea es reciclaje, y la pregunta es, ¿y estos 3 matemáticos importantes, me encanta las que tienen doctorado y sacaron 2 de ellos premio Nobel de matemática, no me acuerdo los nombres, pero anotado por ahí? ¿Qué sucede? Ellos se aprendieron a leer, pero de otra manera, a través del sistema Braille. A mí me faltó decir que cuando el ser humano aprende la palabra y el lenguaje, en la segunda generación de las personas que nacen mudas, ya viene incorporado también para poder hablar el lenguaje de señas. Ah, sí, Lorena, tenés razón, eso de que siempre se complementa, ¿sí? La persona sorda ve perfecto, complementa eso que no logra escuchar a través de otros elementos del cuerpo, ¿sí? A través de la expresión de las manos. O lo mismo el que no ve, escucha perfecto, ¿sí? Y se adapta a al nuevo ambiente. Siempre se complementa algo que falta con otro elemento del cuerpo o con otras partes del hemisferio, como decía Leonardo. Sí, uno de los ejemplos que él, tratando de hablar más extenso sobre este experimento que hicieron con estas personas, estos chicos no videntes, que dice que es cuando nosotros aprendemos a leer, o un niño aprende a leer, como también una compañera creo que lo habló, del hemisferio izquierdo. Todo el hemisferio izquierdo está desarrollado la lectura, la visión, sentido del oído y demás, pero cuando el niño aprende a leer, o la persona aprende a leer, o aprende cosas nuevas, comienza a trasladar esos conocimientos al hemisferio derecho. Esto está demostrado a través de, bueno, hay imágenes en la punta, muestra cómo maneja el cerebro y cómo cuando una persona analfabeta en estado de niño y en estado adulto, cómo es el mismo comportamiento neuronal, donde parte del conocimiento, a medida que va aprendiendo a leer, va pasando, y esta zona, la zona derecha, se crea también el famoso nicho. ¿Qué quiere decir?
Entonces, como esto es importante, el cerebro izquierdo está diciendo, esto es importante, hay que fijarlo, entonces lo traslada al lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que plantean sus estudios varios que a medida que aprendemos algo que es necesario para nuestra vida o para nuestra integridad, el hemisferio izquierdo manda todo hacia el hemisferio derecho y lo fija ahí donde está ese nicho, famoso nicho, donde ahí queda todo nuestro conocimiento, que es del lado derecho. Se fijan, eso es lo que plantea el autor en uno de los estudios, todo colaboración con otros científicos. Bien. También habla, cuanto mayor sabemos leer, más fluida se la relación entre las letras y los sonidos del lenguaje. Que cuando mejor capacidad de lectura tenemos, conocimiento de las palabras, aunque el autor hable interpretación de cadenas de palabras. Interpretación de cadenas de palabras. Eso, a través de los ojos, el cerebro interpreta el juego de palabras o esa interacción o interacción de palabras para poder enviárselo al hemisferio del habla para poder convertirlas en sonido. Es como estamos haciendo ahora que yo estoy leyendo y bueno, voy compartiendo y en base a eso se activa otra sección que me trae al récord de la lectura del texto completo, entonces para poder ampliar lo que estamos hablando. Ahora saqué pocas cosas y sobre eso estoy ampliando un poquito más y bueno, debatiendo con ustedes, partiendo un poquito más como para fijar esta lectura. Bien, dice, escolarización, sus respuestas son las mismas, incluyendo progresivamente las palabras. Como dice, el niño antes de entrar al jardín de infante o a tener contacto con educación institucional, solamente reacciona a objetos, rostros y lugares. Bien, sin escolarización y va creciendo este niño a edad adulta, ¿qué pasa? Se potencia a los objetos, tiene mayor capacidad de armar, entender, o sea, reconoce mayor los rostros, que tiene una capacidad del famoso yo me acuerdo tu reconocimiento facial, es como que se amplifica más, es como que ese nicho de reconocimiento facial está más ampliado. Y la de lugares, teniendo obviamente la persona adulta se convierte en alfabeta teniendo dificultad de entender este juego de cadenas de palabras como habla el autor. Entonces ahí sucede ese problema de esa faltante. El niño tiene dislexia, que tomó como ejemplo estas regiones de desarrollo con la normalidad. ¿Qué quiere decir? Ahí explica que el niño con dislexia tiene problemas en todos los aspectos: el reconocimiento de objetos, rostros, lugares y obviamente mucho menos la reconocimiento de algún tipo de lectura o palabra, obviamente un tipo de texto. ¿Siguen así? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Yo no tengo ninguna pregunta, al contrario. Estoy tomando nota bien claro. Sí, Desde ya sos un crack, tomé justo las pautas porque bastante texto y es muy interesante porque lo conmigo mismo, como decía hoy la profe, lo comparo en mi posición y lo veo yo en mi edad, ya casi pisando los 40, de decir cómo cuesta, y en serio, sí, cuesta un montón, y es cierto, y yo veo a medida que voy leyendo, interactuando con la lectura, antes leía muy poco por el hecho de trabajar en 2 lugares, estoy trabajando, y poca lectura, y mucho Facebook, entonces, a la hora de comenzar a leer, como a mí me cuesta, y me imagino que debe pasar con otras personas también, el hecho de leer de corrido, el hecho de tratar de interpretar, el hecho de decir, leí, no entiendo qué quiere decir, y otra persona viene, lo lee y dice, estoy diciendo tal cosa, yo no entendí, pero bueno, ahora que explicás, bueno, ahora sí lo entiendo. Y el hecho de estar debatiendo también ayuda muchísimo. Es horror, didáctica, por ejemplo, leo también, y leo 5 o 6 veces y tipo todavía no le un punto, así que no sé cómo voy a salir mañana, pero bueno, lo sigo leyendo. Me hiciste recordar que mañana también tenemos parciales. A mí también me hiciste recordar que no puse la fecha, Así que
Y ahí está donde explica que por eso me siento muy identificado con el material y al escuchar a cada compañera, el hecho también, muchas veces cosas que no entiendo y ¿qué hago? Voy a Google y comienzo a buscar y leer por qué dice tal cosa y por qué dice y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy y me sigue yendo tantos materiales, después tengo que volver y me vuelvo a colgar otra vez. Y ahí vemos siguiente punto donde habla de divisiones, ecuaciones y rostros. Para convertirnos en excelentes lectores debemos aprovechar el periodo de felicidad máxima que ofrece la infancia. Es lo que yo decía hoy, lo que habló una compañera, de buscar la manera de estimularla ya, no solamente cuando nace el bebé, sino que ya cuando está en el proceso de danza, porque ellos sienten, escuchan, aprenden a identificar. Entonces también, como dice las matemáticas activan parte de las regiones occipitales de ambos hemisferios. Entonces, de enseñarlo de tan chiquito con actividades como dijo Lorena, que estuvo hablando también, es mostrar y que el niño te va a estar prestando atención, estructura ese bebé, va a estar observando lo que vos estás haciendo. Entonces, es necesario que vos seas un profesional. El hecho de que eres una estimulación temprana ayuda muchísimo a la criatura en el momento que aprende a crecer y va avanzando el tiempo, va a tener mayores capacidades de comprensión, entendimiento, y daría a esta situación de yo leo a la hora de comenzar a estudiar una carrera o algo por el estilo, que estás así trabadísimo de cosas, ¿entendés? Donde dice que la estimulación temprana ayuda muchísimo y crece la capacidad de la sinapsis. Como estaba hablando una de las compañeras, se genera mucha mejor interacción a la hora de conocer y reaccionar a cada uno de los diferentes estímulos. ¿Se entiende? Bien, ¿qué dice ellos en una de las investigaciones? Dice que la práctica intensa con los números, ecuaciones, o todo lo que tenga que ver suma, resta y potenciar, todo lo que tenga que ver con los tamaños, las formas, identificar actividades, ayuda muchísimo a que se desarrollen ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, al igual, porque a la hora de generar un pensamiento matemático donde tenemos que resolver suma, resta, multiplicación y división, se utiliza ambos hemisferios. Ambos hemisferios trabajan a la par. Detectaron que eso es lo que nuestro cerebro hace. El izquierdo te pregunta si son 2 más 2, 4, bueno, el izquierdo dice el derecho, ¿está seguro que son 4? Y yo quiero que sí, vamos a volver a sumar de vuelta. Es como que ese es el debate. Por eso, a la hora de hacer una pregunta matemática, cuando hacen una resonancia magnética, ambos cerebros o ambos hemisferios siempre están en rojo o siempre están estimulados, porque obviamente lo que genera para poder realizar estas ecuaciones matemáticas de soluciones, tanto geométricas, de ubicación, como el GPS, dice el autor, como el GPS cerebro, para poder ubicar en tiempo-espacio. Cuando se lo plantea, ¿qué hace? Un hemisferio le presenta al otro, entonces lo que genera en espacio es simular. Si tengo 2 dedos de este lado, 2 dedos de este lado, es como que lo hace transmitir en 3D y es lo que genera ese pensamiento. Entonces uno necesita de lo constantemente. Entonces eso es lo que aconseja el autor, que a temprana edad, en esta plasticidad infantil, se genere estas estimulaciones para que el niño, a medida que va creciendo, tenga mayor capacidad de resolución. Bien, hasta ahí alguno, porque ya me queda el último puntito, que es lo que hablaba todos sobre los beneficios de un ambiente enriquecido. Por mi parte no, Leonardo. Bien, los beneficios de un ambiente enriquecido, como valga la redundancia, el cerebro del niño es simultáneamente estructurado y plástico a la vez. Es todo un circuito especializado modelado por los genes y los años de evolución. Esta autoorganización le confiere a ambos grandes ámbitos del saber, ¿qué quiere decir? Donde podemos capacitar, crecer. Entonces cada
dependiendo de nuestro lugar, de nuestro espacio, dependiendo de nosotros generemos un ambiente. Una de las compañeras también habló sobre un ambiente dedicado a niño y que se sienta como que no sorprendido, se sienta fuera de lugar, sino que sientas ganas de querer volver, de querer capacitarse. Entonces es como que entramos un poco en juego con todo lo que vendría a ser como docente, incluir al niño en todos los aspectos y buscar que esa criatura, ese niño, obviamente tenga ganas de seguir viniendo a la escuela, que se siga capacitando y que le siga buscando, que se siga potenciando aún más con respecto a la búsqueda de conocimiento. Si bien las escuelas se crearon para enseñar a capacitar o enseñar a organizarse, también él hace mucho hincapié, como dijo una compañera también, que lo tomé, que la familia es el primer centro, la familia es importantísimo. Dice que son los padres y los que, no solamente los padres, los que cuidan a la criatura, tienen la obligación y el derecho de estimular en la edad temprana esa plasticidad cerebral. ¿Para qué? Para que ese niño, al llegar a la época escolar o infantil, o que entre en la educación institucional, como habla el autor, ese niño capacidad de generar mayor evolución y mayor aprendizaje. Entonces no va a tener miedo, al contrario, va a ir con mayor predisposición y obviamente va a tener una evolución mucho más mayor que otros niños. Creo que hasta ahí. Otro dato importante que está ahí, que dice que un bebé a partir de los 18 meses aprende un mínimo 10 a 20 palabras por día si la familia lo estimula con oraciones básicas, concisas y entendibles. Un niño puede aprender a partir de los 18 meses de 10 a 20 palabras con oraciones fijas repetitivas. Esto que dice, entonces ese niño en el plazo de los 1 hasta los 4 años va a tener un léxico zonas de 14 o 18 años. Que dice. Es como que, wow, es como que, creo que yo he conocido y conozco lugares y que tienen 4, 5 años, 6 años y hablan como si fuera un adulto, tienen capacidad de expresión. ¿Por qué? Porque en el ambiente padre, la madre antes de dormir le hacen cuento, le enseñan a contar, le enseñan a sumar, le enseñan a hacer juegos didácticos como aconseja el autor. Dice, siempre depende de la riqueza de la estimulación de la temprana edad, va a determinar la capacidad de futuro de ese niño o niña. Me quedo con eso porque me gustó muchísimo. Así que hasta aquí mi pequeña exposición. No sé, ¿se han encantado de verme la cara? No, Leonardo, re bien. Estoy abierto. Bueno, por fin te conocemos. Así que estoy Estoy abierto a todo tipo de preguntas. Está muy bueno, me gustó muchísimo, por eso le ocupé al leer este capítulo que me asignó la profe, me gustó muchísimo, y al escuchar al resto de las compañeras también entendí cómo se cuadra todo con todo y cómo todo influye en todo. Exactamente. Bien, es algo amplio, pero también nos ayuda a pensar y por ahí a veces me quedo colgado, como dije hoy, cuando no entendí algunas cosas, fui buscando en otras fuentes y entendiendo más. Como decía el autor, hay algunos que vamos a aprender mucho más y otros vamos a ir creciendo lentamente, pero adquiriendo el mismo conocimiento, es lo que plantea. Como depende mucho de la crianza. Familia que siempre fue laburadora, padres separados también, entonces obviamente toda esa situación, hoy que soy adulto, entiendo y veo esas dificultades por ahí, esa estimulación, esa falta de estimulación temprana de darnos más atención o brindar un poquito más de apoyo, ¿se entiende? Por eso digo, me llegó mucho y obviamente me ayudó a entender también muchas cosas que me pasan o pasan a gente que conozco que entorno. La importancia de chicos enseñar a que sigan aprendiendo, que eso es
el ¿Puedo punto del aportar? autor. Eh, Sí. Nosotras las señas, creo que acá en el grupo hay varias señas de nivel inicial, podemos detectar eso. Niños cada vez más chiquitos con un lenguaje claro y fluido, principalmente en el maternal. Yo estoy en un jardín maternal de la provincia y ni hablar los nenes de instituciones privadas, o sea, que van de decir la estimulación del lenguaje, ¿sí? O también se nota la diferencia en los También que tienen distintas situaciones económicas, ¿sí? Eso lo podemos detectar nosotras las señas, principalmente en el nivel inicial. Vos ves cositas tan chiquititas que tienen un lenguaje tan fluido y te quedás asombrada con las cosas que te dicen también, obviamente. Bien. Bueno, también creo como el autor, dependiendo de un lenguaje y una enseñanza, sea enriquecedora, ¿sí se dice? ¿Sí? Que sea enriquecido al niño, o sea, estimular en forma positiva, no enseñarle vulgaridades, obviamente, o enseñarles a robar, o a vivir del estado de planes y todas esas cosas, como no estudiar, hacer planes y ya está, cosas por el estilo, no sé, digo yo. Bien. Y no, bueno, se entiende que en una institución se van a enseñar cosas buenas, no cosas malas. Gente, ya es tarde, parece que estuvo linda la exposición. Sí, gracias Laura. No, la verdad que es una satisfacción enorme esta exposición, la verdad. Si tengo que hacer una devolución, la voy a hacer. Obviamente van a tener sus notas cada uno de ustedes. Es muy satisfactorio yo que estoy de este lado y tengo la gran responsabilidad de quizás impartirles conocimiento, transmitirles conocimiento, ¿no es cierto? En una construcción creo que también es en conjunto porque yo no soy docente. Bueno, la verdad que sin palabras esta exposición porque me doy cuenta que bueno, que no solamente que les gustó, sino que les transmitió un montón de cuestiones, se responsabilizaron súper con la lectura, ¿sí? Así que, la verdad, muchas gracias. Gracias a vos, profe, porque siempre nos brindás materiales súper sencillos que nos ayudan. Bueno. Piantó el lagrimón. El lagrimón, piantó el lagrimón, profe. ¿Yo? No. Bueno, sí, la verdad que elijo, soy muy selectiva, sí, con la bibliografía, con los materiales, soy muy selectiva. Quiero que sepan que están trabajando con materiales, la mayoría actualizados, sí, se sacó de la licenciatura. Yo no mezquino, digamos, el conocimiento, al contrario, me encanta compartirlos y más aún, ¿no es cierto?, con ustedes, que bueno, que desde ya los respeto ante todo y sinceramente deseo lo mejor siempre en este trayecto, así que quiero darle lo mejor de mí también, o lo que mejor puedo, así que bueno. Gracias, profe, por orientarnos y guiarnos y encaminarnos en este proceso. De nada, la verdad que es súper. Y la paciencia ante todo, de responder constantemente. Bueno. Y bueno, hay una frase, profe, que dice, sí. Hay una frase que dice, te daré 20, pueden darte 100, pero yo te doy 20 porque es todo lo que tengo. Y se agradece, profe. Bueno, gracias Lorena, gracias. Sí, conozco esa frase. Leonardo, me gustó que te hayas reflejado en la lectura, que hayas compartido también un poco de tu historia de vida. Sí, creo que también de eso se trata, de traspasar la pantalla, ¿no es cierto? Porque todos somos aprendientes y todos estamos en este camino, y yo creo sin duda que esta decisión que tomaste en elegir esta carrera te va a ayudar un montón, ayudar en el sentido quizás de abrirte
un panorama diferente y poder comprender ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, la vida que a veces son difíciles. ¿Sí? Así que no sé si los demás están de acuerdo, pero es lo que pienso, siento y te quiero transmitir. Así que bueno, Sí, profe. no sé si estaba por decir algo, si no ya me despido, que descansen. Igualmente, buenas noches para todos. Sí, algo cortito nomás, hablando de la experiencia allá, cuando tuvimos la reunión con el DIRE el sábado y demás, que dieron algunos compañeros, hablando de compartir un poco la experiencia. Yo le comparto parte, puede ser relevante o no para los compañeros. Yo soy de Formosa Capital, cuando tenía 26 años, 24. Yo vine sin nada al Chaco, porque de familia separada, los 18 años trabajos, fue complicada la vida. Yo trabajé en la calle, viví en la calle cuando vine a Chaco, estuve 20 días, y creciendo, fui avanzando, no me quedé, comencé a estudiar nocturna, me recibí, empecé a trabajar, miré en la plaza y bañarme en estaciones de servicio, conseguí una pensión, alquilé una pieza, y así me comencé a estudiando cursos, trabajando acá, nunca me quedé. Fue muy complicada, y hoy en día, de ese 2005, hoy en día, tener trabajo, estabilidad, la capacidad de estudiar y de mantener a mi familia, que son mi mamá y mis hermanos que están en Formosa. Como le digo a los chicos, la vida es muy para mucha gente, como dicen, pero si nos quedamos, nos hundimos. Entonces, antes de hundirse, plantearse que hay personas que realmente están mucho peor que nosotros y la están remando. Algunos avanzamos, otros lastimosamente se quedaron en el camino, pero muchas veces vemos que tenemos lo peor de la vida, pero en realidad no es así. Para los compañeros que por ahí abandonan mucho la carrera porque dicen que no puedes, es complicada. Yo también, mi vida es difícil, sigue siendo difícil, tengo 2 trabajos, estudio 2 carreras para intérprete de lengua de señas, entré a estudiar psicopedagogía y aún así trato de hacer lo posible y falta muchísimo y que es difícil, pero tampoco pongámonos la soga al cuello, ¿no? Eso para compartir con los compañeros que por ahí a veces sentimos que no podemos con todo. Gracias especialmente, profe, por todo. No. Y a las compañeras también, por la paciencia. Sí, mirá, la hora que te están haciendo el aguante. Sí. Bueno, Mañana nos esperan muchos Leonarditos, a mí por lo menos. Ay, sí, te juro. Ay, sí, complicado. Que ahora cortamos y tengo que seguir leyendo didáctica, que no entiendo nada, pero bueno. Chao, chicos. Gracias, profe, por todo. Gracias por todo. Gracias. Chao, gracias por el espacio, profe. Un beso, hasta mañana.